En esta mañana le damos bienvenida a las personas que nos están escuchando o viendo allí en internet. Iglesia, por favor, junto tus manos y dar una bienvenida a las personas que nos ven en internet en esta mañana. Gracias. Son más y más las personas que nos están siguiendo las enseñanzas de Entre Páginas de la Biblia. Y es un gusto y un placer para nosotros el poder bendecir la vida, no solamente de ustedes que están presentes aquí, sino también las personas que nos ven en internet. Y esta semana estuve en contacto ahí a través del internet con personas que están en Japón, hispanos en Japón, en China, increíble. Hemos tenido contacto también con un par de jóvenes que están en la milicia, en Irak y en esos lugares, que en español también ven Entre Páginas de la Biblia a través del internet. Así que vamos a continuar con este ministerio porque sabemos de que la palabra de Dios bendice a las personas. En esta mañana vamos a continuar con la serie Juan 3:16 que habíamos comenzado la semana pasada. El título del mensaje o de la enseñanza en esta mañana es El que se entrega. Y Juan 3:16, dijimos otra vez, es el título de la serie en general que va a durar hasta el domingo de resurrección, es decir, 3 semanas más. Y en esta mañana, como hicimos la semana pasada, yo te invito a que digas conmigo. Yo sé que espero que la mayoría lo sepa de memoria, pero si tú no lo sabes de memoria, este texto bíblico, espero que de aquí a resurrección te lo conozcas de memoria, porque dijimos que este tiene que ser el qué cosa de los cristianos. El lema y qué más. Yo había usado otra palabra la semana pasada, otro término. El himno, correcto. El himno, como el himno nacional de los cristianos, debe ser esto. Para nosotros los cristianos, este es el versículo lema principal de los cristianos, número 1, y debemos conocerlo de memoria. Así que los vas a repetir conmigo fuerte en este día para que las personas que están allí también en internet te puedan escuchar. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, muy bien, muy bien. Así es, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, en este día te vas a fijar allí de que está subrayado y en letras mayúsculas la palabra o la frase ha dado, que ha dado a su Hijo unigénito. De eso vamos a hablar hoy. Por eso el título de esta enseñanza en esta mañana es El que se entrega. Vamos a hablar sobre dar. No te pongas nervioso, no vamos a hablar sobre diezmo en esta mañana, pero es posible que hagamos alguna mención dentro de la enseñanza. Pero vamos a hablar de lo que significa en realidad el dar. Y no solamente el dar algo, sino el entregarse, porque en esta ocasión cuando dice que Dios dio a su Hijo unigénito, quiere decir que Dios se entregó. Teológicamente hablando, sabemos de que Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de Jesús, es Dios encarnado, Dios hecho hombre. Dios Él mismo se entregó a través de Cristo, pero también entonces entrega a su Hijo. Uno dice, ¿y cómo es posible? Si se entregó Él, ¿cómo entrega a su Hijo? Bueno, porque cuando Dios se entrega en espíritu, pero cuando Dios entrega a su Hijo, ¿entrega a quién? A Jesús. Jesús es el Jesús humano, como tú y como yo. Para aquellos, porque, ¿qué es lo que pasa? Si Dios se hubiera entregado solamente en espíritu, alguna gente dirá, pero Dios no siente dolor. Porque nosotros sí sentimos dolor en los humanos. Por eso fue que Dios se encarna, no se reencarna. Atención con esto. Se encarna. Es la única ocasión en toda la historia que ha existido una encarnación. Nosotros no creemos en la reencarnación. Eso quiere decir que una persona se muere y nace otra vez en el espíritu de otra persona, en el cuerpo de otra persona. No, eso no es cierto. No es bíblico. La Biblia, de hecho, es bien enfática en ese tema, porque algunas personas creían en eso. No, la reencarnación no existe, pero la encarnación sí, una sola, Dios encarnado en Cristo Jesús, es decir, Dios hecho hombre, una sola vez. De esa forma es que Dios se entrega. La pregunta en esta mañana es, ¿cómo es que Dios se entrega? Y bueno, nosotros todos sabemos de que la mayor expresión de entrega de parte de Dios fue la muerte de Cristo Jesús. Porque no solamente que Cristo murió por nuestros pecados, sino en la condición que muere.
y en el momento que muere. Yo leía hace algunos meses atrás ya un documento histórico, sobre información histórica, sobre algunas de las situaciones que han existido en el mundo a través de muchos años, y se muestra que en el tiempo que vivió Cristo Jesús hace 2000 años atrás, en ese tiempo específicamente fue el tiempo más dificultoso en la historia en cuestión de política, de sociedad, de religión, de lucha para los cristianos, es decir, lucha espiritual. Si tú crees que ahora, en este momento, la situación es difícil, y lo es, en todo sentido, lo es, todavía en el tiempo en que vivió Jesucristo, la situación era peor. Cristo Jesús murió en el momento más difícil, en la condición más difícil, y por las razones más difíciles también. Porque dijimos la semana pasada que aún el libro de Romanos dice de que aún cuando tú y yo estábamos en ¿qué? En pecado, en delitos y pecados, aún con todo eso, Cristo Jesús murió por ti y por mí. Y eso no ha cambiado como quiera que sea. Ahora, en esta mañana yo quiero compartir contigo una historia bíblica que nos va a mostrar a nosotros, y vamos a usar como ilustración para mostrar lo que es la entrega. Y tú verás, en base a esto, cómo es que nosotros como cristianos podemos entonces ahora aplicar la entrega de la misma forma que Dios se entregó por nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros en esta ocasión por el Señor? Vete al libro de Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12. Y yo voy a leer en esta mañana los 3 primeros versículos en esta ocasión, en Juan, capítulo 12. Cuando tú lo tengas y estés listo, me dices amén o lo tengo. Amén, ¿lo tienen? Good. Juan capítulo 12, comenzando en el versículo 1, esto es lo que dice. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. En esta ocasión, en esta historia que acabamos de leer, habían pasado apenas unas cuantas días, quizás un par de semanas, después de la resurrección de Lázaro. Tú sabes esta historia ya. Y dice allí de que Marta y María y Lázaro deciden, escucha esto, deciden hacer una cena. Y dice el versículo 2, allí se dio una cena en honor de ¿quién? De Jesús. Es decir, ellos estaban tratando de decirles a Jesús o de expresarle a Jesús su agradecimiento correcto por lo que Jesús había hecho por Lázaro. Es decir, Jesús había resucitado a Lázaro de la muerte. Ya Lázaro, dice la Biblia, de que tenía 3 o 4 días de estar enterrado, muerto. Marta y María, ambas, y el resto de las personas allí temían de que quizás Lázaro hasta volviera mal. ¿Tú te acuerdas que la historia lo cuenta así? Sin embargo, Jesús le da vida. Bueno, tú y yo en esta mañana estamos en una situación similar. A lo mejor tú vas a decir, pero a mí Jesús no me ha resucitado, ni ha resucitado a un familiar nuestro. Bueno, a lo mejor de la muerte física no, pero de la muerte espiritual sí. Porque cada uno de nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, hemos resucitado, y la palabra lo dice así, de que en Cristo Jesús hemos resucitado juntamente con Él. Eso es lo que dice la palabra. Cuando tú crees en Cristo Jesús, tú resucitas de muerte a vida. Ahora déjame decirte de que aunque generalmente la mayoría de las personas no prestan o no le dan la importancia necesaria a la resurrección espiritual, la resurrección espiritual es mucho más importante que la resurrección física. Porque Lázaro, que había muerto en una ocasión y fue resucitado, eventualmente en alguna ocasión
murió físicamente otra vez. Es más, la Biblia no lo cuenta. No nos dice, no tenemos récord alguno de cuándo murió Lázaro otra vez, físicamente. Lo que sí conocemos es de que Lázaro había sido resucitado espiritualmente. El mismo Jesús dio allí una enseñanza cuando, ¿te acuerdas cuando dijo a aquellos cuando Marta le dice, pero Señor, tú sabes, mi hermano está muerto y demás, y empiezan a hablar de la resurrección, y Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. La persona que cree en Cristo y está muerta en sus pecados, va a vivir. Ahora, para ti y para mí, la vida espiritual, la resurrección espiritual, el hecho de que nosotros ahora estamos viviendo una vida en Cristo Jesús, es mucho más valiosa que vivir físicamente. En esta mañana le hemos dado gracias al Señor también por la vida de Gianni y por Tita y por lo que Dios ha hecho en la salud de ellos dos. No estaban muertos, pero hubieran podido estar muertos físicamente. En algún tiempo, más que todo el procedure o el tratamiento que le hicieron a Tita, hacía muchos años atrás, ese es un tratamiento de que, déjame decirte, había personas que solamente de tocar el corazón se morían. Gracias a Dios por la gran tecnología que existe ahora, que la creó Dios, déjeme decirle. No, el hombre no es creador de nada. El hombre no ha creado absolutamente nada. El hombre solamente Dios le ha dado la habilidad y la sabiduría correcta de poder usar lo que Dios ha creado y entonces desarrollarlo. La tecnología, esa tecnología que existe ahora, el hombre la ha desarrollado con la ayuda de Dios, pero Dios ha creado todo lo que existe. Dios tocó el corazón de la gente mucho antes que los médicos. Porque aún ahora confiamos en estas grandes cirugías. Pero cuando no había cirugía, yo he conocido personas en las cuales no había ningún otro remedio, no había remedio ninguno médico, es decir, científicamente hablando, y todo lo que podíamos hacer por esa persona era imponer nuestras manos y orar por esa persona, y Dios tocaba el corazón y el hígado y los riñones y lo que sea de esa persona y lo sanaba y lo sigue haciendo todavía. Entonces, yo no sé si tú entiendes de que cada uno de nosotros tenemos más de una razón para hacer una cena e invitar a Jesús. Una cena en honor a Jesús. Y más, claro que sí, y más. Ese es el problema. Ahí, óyeme, mira, le diste ahí al clavo, como decimos. Porque el problema es que en esta historia que estamos viendo en esta mañana, Marta, María y Lázaro invitaron a Jesús a su casa para honrarlo, para reconocer que ellos creían en Él como el único Salvador, como el Hijo de Dios, como el Redentor, como el que había resucitado a Lázaro. Pero sin embargo, para María específicamente, eso no era suficiente. No era suficiente. Y dice entonces el resto allí en el versículo número 3, dice el versículo número 3, María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús. Dice, secándolos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia de perfume. Atención, mira esto. Ya la cena estaba servida, quizás ya habían comido, no sabemos, no nos dice ahí todavía, no nos dice en qué momento fue. Pero evidentemente que para María eso no era suficiente. Ahora, María tenía una personalidad muy singular. Porque tú y yo, aquellos que conocemos esta historia, es decir, no solamente la historia que nos cuenta aquí en el capítulo 12, sino también cuando nos habla de la resurrección de Lázaro, y en otra ocasión aún antes, cuando Jesús fue a visitar a María, a Lázaro y a Marta, ¿tú te acuerdas? De que Marta se queja con Jesús porque cuando llegó Jesús, lo primero que hizo María fue, ¿qué cosa? Sentarse allí junto a Jesús para escuchar qué es lo que Jesús tenía para ellos. Marta estaba más preocupada en servir y arreglar. Y claro, es importante, atención con esto, es importante también el servicio.
No te me escudes en eso para no hacer nada, porque los vagos dicen, yo soy más espiritual y tengo que prestar atención. Otro que limpie, otro que recoja. Y cuando nosotros acabamos aquí, al final del servicio, que a veces que necesitamos ayuda porque hay que recoger cable y toda una serie de cosas, siempre hay gente que vemos que lo único que ves es el humito que dejan atrás. ¡Fum! Y se nos pierden. Pero es importante servir. El problema es que hay tiempo para servir, hay tiempo para trabajar y hay tiempo también para prestar atención a Jesús. María tenía esta inclinación. Marta no, Marta era más de hacer cosas. Y es bueno hacer cosas en la iglesia. Pero hay veces de que desafortunadamente nos vemos envueltos en actividades y en programas y cosas en la iglesia y nos desviamos de la atención principal que es ¿quién? Jesucristo. De la misma forma que María estaba buscando la oportunidad de poder escuchar al Señor Jesús, aprender y ser alimentada por Él. En esta ocasión, esa misma tendencia la lleva a ella a entender de que la cena que le estaban ofreciendo a Jesús era buena. Quizás lo estaban haciendo sentir bien. Tú me invitas a mí a tu casa a comer y yo me voy a sentir muy bien. Si es a comer, buenísimo. Y Jesús, yo sé, es seguro mira, que si a Jesús le gustaba comer, si alguien pregunta en esta mañana, date en cuenta si le gustaba comer, de que convirtió los panes y los peces, los multiplicó para 5,000 personas. Fíjate si le gustaba comer, que dice la palabra que Jesús después que había resucitado, después de haber resucitado, llegó allí, a donde estaban los apóstoles reunidos, y les dijo, tengo hambre, denme de comer. Así que yo estoy seguro que Jesús estaba disfrutando. Y no vayas a pensar, yo no sé qué imagen tú tienes de Jesús en ese momento. Quizás esa imagen de, ¿sabes? La que presentamos en la televisión y demás, de los pastores y los sacerdotes, y tú sabes, en oración todo el tiempo y todo una serie. Yo estoy seguro que esa no era la imagen de Jesús en esa ocasión. Jesús estaba gozando con María y con Lázaro y no veías a Jesús aquel serio. Tú sabes, agradable. Jesús tenía que ser agradable. Si la gente la gente se moría por estar al lado de Jesús. Y es imposible de que la gente, porque tú lo sabes, la gente no sigue a un serio. La gente no sigue mucho a uno que sea un pesado o un amargado. Jesús tenía que ser agradable, amable, que en una reunión como esta, pues disfrutar, conversar con la gente y demás. Y en medio de eso, en medio de ese ambiente, entonces viene María con este perfume. Y yo quiero explicar algo en esta mañana. El perfume en los tiempos de Jesús no tenía el uso ni aún la fama, el conocimiento que nosotros conocemos o lo que nosotros conocemos ahora de los perfumes. Nosotros vivimos ahora en una era que es la era de la aromaterapia. ¿Tú has escuchado de eso? Y es muy agradable, a mí me gusta mucho. ¿Sabes? Yo raramente quizás salga de mi casa sin echarme un perfume hasta para ir a trabajar. No importa. Si voy a cortar la hierba, no. Pero en otras actividades, pues, es bueno, es agradable. A mí me hace sentir bien y a otras personas también. Algunos que no. Sí, si tú sabes, hay personas que no les gustan los perfumes. Pero bueno, se van a tener que aguantar conmigo de todas maneras. Es común en estos tiempos. Es muy común en estos tiempos que tú llegas, por ejemplo, yo recuerdo hace 20 años eso no existía, pero ahora es muy común que tú llegas, por ejemplo, al mall y vas a ver una tienda completamente que es para aromaterapia, que se ve. Es decir, vas a comprar perfumes ambientales y esas velas y los aceites y qué sabroso. Tú no has llegado a la tienda y tú empiezas a oler. Hay una tienda aquí en el mall que se dedica a vender solamente perfume para personas, no para ambiente, sino para personas. Es decir, perfume no ambiental, sino de personal, que es mucho más caro. A mí me encanta ir a esa tienda, no por comprar, sino simplemente porque tú te paras en la puerta, óyeme, y tú te paras allí y tú entras y sales. Y cuando sales, se te pega, es que tú sabes, es agradable. En una ocasión yo estuve allí conversando con una de las jóvenes que es precisamente hispana, puertorriqueña precisamente, una muchacha que trabaja allí. Y yo le decía, oye, qué agradable trabajar aquí.
Dice, sí, a mí también me gusta. Dice, siempre me ha gustado trabajar en un lugar donde huela bien. Es decir, nosotros en estos momentos estamos viviendo en una sociedad donde nos acostumbramos a eso, a los buenos olores. Es más, aquellos de ustedes que compraron casa nueva en alguna ocasión, ¿te acuerdas cómo olía tu casa cuando la compraste al principio? ¿Y los carros? ¿Tú quieres que huela nuevo otra vez? Todo lo que tienes que hacer es irte allí a una de las fábricas, de los lugares que venden alfombra y dile que no tienes ni que comprarlo, que te regalen un pedacito así más o menos y ponlo al frente en la puerta de la casa nada más, en la entrada. Porque esas alfombras nuevas tienen un olor tan fuerte que parece que toda la alfombra tiene el mismo olor y es solamente ese pedacito. Eso es un truquito, después me lo agradeces. Pero aparte de eso, las velitas y los aceites que nosotros en casa usamos también, y los inciensos y todo eso. Ahora, en este tiempo en que esta historia se relata, no era así. No había los medios que nosotros tenemos ahora para poder comprar perfumes, no era tan común. Es más, no se usaba de que las personas usaran tampoco perfumes. La cuestión de los perfumes de aquellos tiempos era para las personas de cierta jerarquía o clase, por cuestión económica, porque era muy caro. Lo dice allí también. Mira lo que dice este versículo 3. María entonces tomó medio nardo puro, que era un perfume, ¿en qué cosa? Muy caro. Era muy caro. Eso no era fácil de comprar. Y los perfumes tenían un propósito muy específico. En aquel tiempo, curioso, algo que quizás nosotros no vamos a hacer ahora, alguien que es posible que lo haga, pero no es muy común. Comprar perfúmenes para echarle a un muerto. Yo nunca le he echado perfume a un muerto. Cuando compro perfume es para el vivo, pero no para los muertos. Los muertos, pues, tú sabes. Pero en aquel tiempo así era. Tú te recuerdas, por ejemplo, cuando Jesús murió, en el tercer día cuando resucita, la historia nos cuenta a nosotros, la Biblia, de que cuando las mujeres llegan allí a la tumba de Jesús, al sepulcro, lo ven abierto y se dan cuenta que Jesús había resucitado. En realidad no habían ido a ver si Jesús había resucitado porque ellos no creían todavía que Jesús podía resucitar. Lo que los llevó allí fue, fíjate cómo Dios usa estas cosas también. Lo que llevó a esas mujeres a la tumba fue que llevaban perfume para echarle al cuerpo de Jesús porque era lo que se acostumbraba. Como no era como ahora, como nosotros enterramos a la gente, después que tú los entierras allí se quedó y nada más. No hay problema. No, en aquellos tiempos se enterraban en cuevas y se abría un hueco y se metía allí el cuerpo y más o menos se preparaba, pero ese cuerpo pues olía mal, hedía. Y para evitar quizás la molestia de algunas personas por ese mal olor, lo que los familiares acostumbraban en aquellos tiempos era ir al segundo o tercer día al cementerio o al lugar donde habían enterrado a su familiar o a su amigo, a la persona que fuera, y entonces les rociaban, porque la persona, la costumbre antiguamente era que la persona era envuelta, algo similar a lo que nosotros conocemos o vemos ahora las momias. Y era así, la persona pues se les recogía los brazos y las piernas y entonces se envolvía desde la cara, la cabeza, todo el cuerpo, en lo que era la cabeza se usaba algo que se llamaba el sudario. Y el sudario no era para sudar, sino simplemente para que eso absorbiera todos los líquidos o químicos o las supuraciones que los cadáveres o los muertos producen después que mueren. Y hablamos ayer de eso porque Lavinia conoce de este asunto. Y cuando una persona muere, pues empieza a supurar por los ojos y a veces que por la nariz, por la boca. Y es lo normal cuando la persona se descompone. Entonces se usaba un sudario, es decir, ese sudario era un componente de tela un poquito más grueso, un poquito más fuerte que lo que era el resto del cuerpo. Entonces venía la familia y él echaba perfume desde la cabeza hasta los pies para mitigar ese mal olor. Para eso era el perfume. Sin embargo, en esta ocasión, María coge ese perfume y lo derrama en los pies de Jesús. Otra pregunta más que va a surgir entre nosotros. ¿Y por qué en los pies? ¿Por qué no se lo echó en la cabeza? ¿Por qué no se lo puso en las manos o quizás en la cara como nosotros acostumbramos, en el cuello para que olamos oler bien? Pero lo hizo en los pies. ¿Será que a Jesús le olían los pies? Dicen algunos. Bueno, no era eso, te voy a decir por qué. La costumbre en aquel tiempo
de acuerdo a lo que nosotros aprendemos no solamente por la Biblia, sino también por la historia secular, era que cuando una persona llegaba a una casa, lo primero que esa familia hacía, los dueños de la casa, era ofrecerle a la persona que visitaba una palangana, o no sé cómo lo dicen ustedes, una ponchera, una vasija con agua y una toalla, para que la persona se lavara los pies. Y ella se lo lavaba, así dice en algunas ocasiones la Biblia, del polvo del camino, porque era lo común. La gente andaba caminando, claro. Ahora, ¿por qué los pies de la gente antes no olían tanto como los de nosotros ahora? No tan mal. ¿Por qué? Porque andaban con sandalias. Entonces era mucho más fresco. A nosotros nos huelen los pies por los tenis. Claro. Y la mayoría de los zapatos que nosotros compramos, que no son tanto de piel, sino esa combinación de plástico, eso es lo que da mal olor a los pies, en realidad. Pero si tú traes los pies descubiertos, aunque los tengas llenos de tierra, no huelen tan mal. Claro, eso no quiere decir que no te bañes. Claro, como todo. Pero ayuda mucho más. Es decir, no se tenía que preocupar tanto por Jesús porque le olieran mal los pies. Pero ya para ese momento, al momento de sentarse a la mesa, ya Jesús se había lavado los pies. Era una costumbre, era común. De la misma forma que nosotros ahora nos lavamos las manos antes de sentarnos a la mesa, la gente se limpiaba, se lavaba los pies antes de entrar a las casas. Era una costumbre. Jesús lo hizo también en una ocasión. Te vas a acordar cuando Él le lavó los pies a los apóstoles. Esa no era la costumbre para todo el mundo. Es decir, tú no tenías que lavar los pies a la gente que venía a tu casa. No, cada uno se lava los pies, ellos solitos. Ahí está la palangana y el agua y la toalla, y ese es tu problema. Jesús lo hizo como forma de un simbolismo. De eso vamos a hablar en otra ocasión. Es decir, que el perfume en los pies de Jesús no era por darle olor a los pies. Es porque el hecho de que María se postrara a los pies de Jesús es un simbolismo. Un simbolismo que indica muchas cosas. Indica, número uno, reconocimiento. Pero indica también el entender la grandeza de Dios. Que nosotros somos tan pequeños delante de Jesucristo que cuando más les vamos a llegar a la altura de los tobillos, como decimos. Pero en algunas ocasiones hay personas que piensan que son tan grandes como Jesús. El otro día conversaba yo con alguien y me decía, pastor, porque el día que estemos con el Señor lo vamos a saber todo. Digo, ¿quién dijo eso? La Biblia dice, digo, ¿dónde lo dice? Búscame dónde. Bueno, no sé, yo lo he leído en alguna ocasión, búscame dónde. La Biblia todo lo que dice es, atención, la Biblia todo lo que dice es que el día que nosotros estemos en la presencia de Dios, Dios va a aclarar todas nuestras dudas. Pablo dice de que ahora vemos como a través de un espejo, pero el día que estemos delante del Señor, vamos a ver claramente. Claramente quiere decir, todas nuestras dudas teológicas o bíblicas van a ser aclaradas delante del Señor. Pero en ningún momento la Biblia dice de que nosotros lo vamos a saber todo como Dios. Porque el hombre tiene la tendencia de querer ser como Dios. Si nosotros el día que estemos en la presencia de Dios vamos a saber todo igual que Dios, Él deja de ser Dios. Oh, no, a ver quién le quiere quitar el trono, seguro que sí. Eso es una. Número dos, déjeme decirte una cosa. Nosotros aprendemos en la vida de que la vida es un aprender todo el tiempo. Dios es un Dios tan grande y tan infinito que no hay forma de que tú y yo como seres humanos llegue el momento en que lo sepamos todo como Dios. Si nosotros supiéramos todo como Dios, dejamos de ser seres humanos y nos convertimos en Dios automáticamente. No es solamente porque tú quieras o no, es porque te conviertes automáticamente en Dios. Una de las cualidades de Dios es que Dios lo sabe todo. Entonces nosotros, esa idea de que todo lo vamos a saber, no. Aún cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a continuar en el crecimiento, en el conocimiento, ya no de la palabra. Ya no de la palabra, ¿por qué? Porque la palabra, ya en el momento que estemos delante de Dios, para nosotros la Biblia ya no va a ser un instrumento de carácter espiritual. ¿Por qué? Porque ya todo lo que en la palabra ahora no sabemos o no conocemos o tenemos dudas, todo eso va a ser aclarado y lo vamos a conocer. Pero hay muchas otras cosas más, que no es solamente la palabra de Dios. La palabra, por ejemplo, nos dice a nosotros de que nosotros vamos a la iglesia redimida, va a regresar a vivir con Jesús durante 1000 años más. Y en esos 1000 años
nosotros vamos a tener, es decir, Dios nos va a encargar predicar el Evangelio a las personas que aún estén aquí, que no hayan conocido de Cristo Jesús, a las nuevas generaciones que se levanten en esos 1000 años. Bueno, esos 1000 años van a ser un proceso de crecimiento para ti y para mí. Cuando pensamos en esas cosas nos vamos a dar cuenta de que ninguno de nosotros nunca, jamás, vamos a tener la oportunidad, escucha, ni el chance, no va a haber, de decir estamos a la altura de Jesús. Estamos a la altura de Jesús como familia. ¿Por qué? Porque somos hermanos de Cristo. Y hermanos en Cristo también. ¿Entiendes esto? Eso no es ningún problema. Yo creo que entiendes que estamos haciendo una comparación entre lo que es lo común en nuestra relación como seres humanos con el Dios glorioso y grande y con Cristo Jesús en este caso, a la relación con nosotros como hermanos, como seres humanos, como hermanos en Cristo, como personas redimidas ahora en este momento. En algunas ocasiones yo veo, por ejemplo, a personas que cuando hablan de Dios y hablan de Jesús, hablan con una, no sé, una facilidad, de una forma tan simple. Algunos dicen, bueno, porque mi papito Dios. Mira, en ningún momento en la Biblia tú vas a escuchar a nadie que le haya dicho a Dios, papito Dios. Yo sé que suena muy agradable, atención, suena muy agradable. Qué bonito suena. Suena como que hay una intimidad entre Dios y nosotros. Pero hay algo que en la Biblia se muestra que es la grandeza de Dios. Dios es mi papá, es mi padre, pero también es Dios. Sigue siendo Dios. Y hay veces que nos relacionamos con Dios y le hablamos a Dios como si le estuviéramos hablando al Bari, al amigo nuestro. No. Recuerda que Dios sigue siendo Dios. Y Jesús sigue siendo Jesús, el Rey Jesús. ¿Me entiende esto? Es mi papá. El único que le dijo papito fue Cristo Jesús en la Biblia. El único. Abba Padre. Pero a veces que nosotros en el español queremos hacerlo así tan simpático y tan... Y yo a veces que escucho gente orando a Dios, vaya, no es confianza, es frescura. ¿Entiende? Es una reverencia. ¿Entiende la diferencia? No es confianza, es frescura, es el atrevimiento ese de... mi pastor, aquel que fue mi pastor, que me bautizó, que me llevó a los pies del Señor y todo. Y yo tengo un tremendísimo, buena relación con él, cariño tremendísimo. Y yo todavía le digo pastor. Y yo veo otras personas que vienen y le dicen, su apellido es Veguilla, Leoncio Veguilla. Oye, Veguilla, que aquí, que allá. Y yo digo, wow. Y yo tengo tanta confianza como los demás. Pero por el respeto de saber que aún como pastor, en experiencia, en teología, en todo lo que tú quieras, no estamos a la misma altura, aunque yo quisiera. Cuando yo hablo con él, yo le digo pastor, porque sigue siendo mi pastor. Curioso, yo salí de la iglesia de mi pastor cuando yo tenía 15 años de edad. Es decir, llevo casi 35 años. No lo digan, calculen. Si manejan bien la matemática. 35 años que yo no soy miembro de la iglesia, ya él está retirado. Pero sigue siendo mi pastor. Mira, María tenía eso bien en claro. María tenía en claro quién era Jesús y quién era ella. Y ella viene y dice que se postra a los pies de Jesús y derrama sobre sus pies allí el perfume en aquel, pero todavía con mucho más humildad, Dice entonces que le seca los pies, ¿con qué? Con el cabello. Algunos de nosotros, tú y yo no vamos a poder hacer mucho, ¿verdad? Hermano, tú tampoco, menos. Imagínate tú. Vete a Walmart y cómprate una peluquita ahí, tú serás a lo mejor. Pero María sí.
Porque dice que con su cabello ella le seca los pies a Jesús. Yo quiero que tú entiendas de que esta no es una imagen común de ver ahora en estos tiempos. Es una imagen que nos enseña a nosotros la humildad que había en el corazón de esta mujer que entendía quién era Cristo Jesús. La reverencia y dice que le seca los pies. Y la pregunta es entonces, en esta mañana, ¿yo cómo puedo también mostrar este tipo de carácter como María a Jesús? Porque Jesús no está entre nosotros físicamente para que nosotros podamos tener esa relación con Él. No está, físicamente, espiritualmente sí, pero físicamente no. Qué bueno sería que Jesús estuviera aquí. Físicamente todo, está hoy aquí, sentado al lado de algunos de ustedes. Yo no sé dónde, quizás a mi lado, atrás de mí, mirándolos en la cara mientras yo predico, no sé dónde está. Pero de que está aquí, está aquí. Pero qué bueno que estuviera físicamente para poder identificarlo mejor. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes... Mira, una de las razones por las cuales Jesús no se presenta físicamente en las iglesias, te voy a decir por qué cosa es, por qué razón. Porque en la mayoría de las iglesias, desgraciadamente, más que todas aquellas que promueven y creen un poquito más en la cuestión de la profecía y otras cosas más, se invitan a alguien que dicen que es profeta, la iglesia se pone así. ¿Por qué? Porque la gente quiere, ¿qué me vas a decir? ¿Qué tienes para mí? Profetízame, profetízame. ¿Entiendes cómo es eso? Imagínate si Jesús se presentara aquí. Si yo pusiera en Facebook, mañana va a estar Jesús en CC Vida físicamente, muchacho. Mira, hay que hacer 5, 10 servicios aquí, aquí es tremendo. Pero la gente no va a venir a buscar a ver qué dice Jesús, sino a ver qué Jesús tiene para mí, para decirme a mí. Para que Jesús me profetice. ¿Entiendes la nueva onda ahora en la iglesia, desgraciadamente? Por eso Jesús dice, no, yo me presento con mi espíritu. Y si eso no es suficiente para ti, tienes un problema. Pero esa es la forma en que Jesús se presenta entre nosotros. Ahora, ¿cómo entonces yo ahora, en estos momentos que no tenemos la oportunidad de tener a Jesús físicamente como lo tenía María, qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos mostrar nosotros el mismo carácter que mostró María? La misma inclinación. Bueno, mi hermano, mira, hay una sola palabra con la cual nosotros podemos descifrar o aclarar o expresar el carácter de María para ti y para mí en estos momentos. Y esa palabra, para aquellos de ustedes que toman nota, escríbalo ahí, es compromiso. No hay otra. No hay otra forma. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿tú le has entregado tu vida a Jesús? La gente dice sí. ¿Cómo? Bueno, Jesús tiene mi corazón. ¿Y quién te dijo a ti que Jesús te pidió a ti el corazón? ¿Dónde? ¿Dónde en la Biblia dice que Jesús te dice, dame tu corazón ni nada por el estilo? ¿Dónde está eso? Nosotros, desgraciadamente, como cristianos, aún los cristianos evangélicos, hemos mezclado y hemos metido una serie de cosas en nuestra liturgia que no tiene nada que ver con la Biblia. Y la gente está más confundida que nada. Pero cuando nosotros decimos de que le hemos entregado nuestra vida a Jesús, quiere decir de que en realidad nosotros lo que hemos hecho es un compromiso con Jesús. Esta semana pasada nosotros estuvimos en Gainesville en un concierto que nos invitaron. Y estos jóvenes venían de allá del sur de la Florida, los hermanos de Bless precisamente, quienes son nuestros amigos hace muchos años. Y estuvimos conversando con ellos allí. Y Luisa le preguntó a Alfredo, que dirigía el concierto ese día, le dijo, oye Alfredo, qué difícil es poder conseguir músicos. Estábamos hablando de nuestra necesidad aquí en este área. Qué difícil es poder conseguir músicos para poder adorar al Señor. Y él dijo, no solamente músicos, dice músicos comprometidos. Dice, porque nosotros en Miami tenemos muchos músicos, pero no hay compromiso. Vienen hoy, hasta ensayan, pero el domingo que viene no vienen al servicio. Ese es el problema de los cristianos. Ese es el gran problema de la iglesia en estos momentos. De que nosotros no hemos tenido un compromiso con el Señor. Yo admiro grandemente a muchos de ustedes que están comprometidos con el Señor. Los admiro tremendísimamente. Aquellos que cuando llega la hora de llegar aquí están puntual todos los domingos. Llueve, truene o relampaguee, aquí están.
Algunos viven más cerca, otros viven más lejos, pero cuando hay un compromiso la gente se entrega y ahí está. ¿Y tú sabes que eso es lo que busca el lugar donde tú trabajas? Cuando tú vas y haces una aplicación en el trabajo, muy curioso que una de las preguntas que le preguntan a uno, que hay gente que dice, ¿y a esta gente qué le importa? Pero te dicen, ¿tú tienes carro? Pero no solamente carro, porque si tengo uno, pero lo tengo parado en la casa, no. Tienes un reliable car. Tienes un carro que funcione, que te lleve y te traiga. Porque tú necesitas hacer un compromiso con nosotros de estar aquí cada vez que nosotros te necesitemos, a la hora que nosotros te necesitemos. Pero no solamente que te digan, necesitamos que estés aquí de lunes a viernes, sino si tú tienes que estar en el trabajo a las 7 de la mañana, ¿a qué hora debes estar en el trabajo? A las 7 menos 5 de uno, otros 15, ajá, sí. Ajá. ¿A qué hora? No a las 7:30, ni a 6:30, qué bueno, qué bueno. Pero alguna gente dice, a las 7, y suena muy, no, si tú empiezas a trabajar a las 7, tú tienes que estar antes de trabajar allí. Porque te lleva tiempo de entrebajarte. Algunos lugares todavía, desde que te bajas del carro hasta que llegas al lugar de donde tú trabajas, te metes 10 o 15 minutos más a veces. Y si tú eres de lo que te gusta el cafecito y eso antes de empezar a trabajar, entonces tienes que ponerle 15 minutos más. Pero muchos van a trabajar y entonces aprovechan el tiempo ya después que clocking, entonces vamos a buscar mi café y demás y otro que espere. ¿Me entiendes cómo se relaciona el compromiso? En el trabajo también hace falta compromiso. Y en la iglesia hace falta compromiso. Y te voy a decir una cosa, cuando hablo de cristianos comprometidos, no es solamente cristianos comprometidos en la iglesia, es cristianos comprometidos en el trabajo y cristianos comprometidos en la familia. Porque si tú no eres responsable y comprometido en la casa y en el trabajo, nunca lo vas a hacer en la iglesia tampoco. La iglesia es el reflejo de lo que existe afuera. Porque aquí tú solamente vienes una sola vez a la semana a impresionarnos a nosotros. Una sola vez. Pero te pasas 6 días afuera. Haciendo y deshaciendo. ¿Cómo es tu vida? Y desafortunadamente, uno de los grandes problemas es que no encontramos compromiso en la gente. Déjame decirte, el compromiso paga. Dice en inglés, it's paid, you know, it pays. Paga porque cuando tú eres una persona comprometida, hay frutos, hay buenos frutos. Y tú vas a ver buenos resultados cuando tú te comprometes a algo. Te comprometes a tu trabajo y vas a ver resultados económicos. Te comprometes en la iglesia y vas a ver resultados espirituales también. Y nosotros necesitamos creyentes comprometidos. Tu compromiso no es conmigo. ¿Tu compromiso es con quién? Es con Dios. Es con Jesucristo. Es con Jesús. Y yo sé que muchos de ustedes dicen, wow, yo necesito comprometerme. Es cierto, yo estoy fallando en eso y yo creo en el Señor, pero no estoy comprometido todavía. No le he dicho al Señor, no, tranquilo, yo voy a trabajar en mi horario, en mi calendario. Aquellos comprometidos que en el día de ayer ya pusieron su reloj de antes. ¿Quiénes de ustedes recibieron una notica mía en el teléfono y en email durante la semana? La última la mandé esta mañana. Eran, no sé, las 22, correcto. Y te dije, te espero en la iglesia. Es decir, no hay excusa de que, ay, pastor, hubo uno por ahí que me dijo, ay, es que mi reloj es cubano y no me funcionó. Sí. Digo, se te olvidó ponerle las baterías. Ok, está bien. De todas maneras, la gente comprometida, mira, la gente comprometida funciona sola. Tú no tienes que andar atrás de los comprometidos. Ellos están... Son los no comprometidos los que uno tiene que estar empuja y empuja y empuja. María era una mujer comprometida con Jesús en todo y lo reconocía. Y tú y yo necesitamos comprometernos. Pero antes de concluir te quiero decir esto. Enseguida que tú y yo tengamos el deseo de comprometernos, va a haber alguien que nos va a desanimar. Y va a haber alguien que va a venir y decir, pero tú estás loco. Es más, déjame decirte algo. En las iglesias, las personas que desaniman a los nuevos creyentes son los viejos creyentes. No son la gente del mundo. Atención, no es la gente del mundo, no es los que no son cristianos. Los mismos creyentes, los viejos creyentes no comprometidos,
desaniman a los nuevos creyentes. ¿Tú no viste un nuevo creyente cuando viene al principio que está todo y se quieren comer el mundo y dame una Biblia y me la como y están todos y de pronto vienen aquellos que no están comprometidos, que están, hermanito, ¿y qué onda? Cogerlo suave, Sí, y el nuevo creyente quiere venir el domingo por la mañana, por la noche, el miércoles, el jueves y este otro dice, no, los domingos nada más, muchachos, pero uno tiene que trabajar mucho y estamos muy cansados, dedícale tiempo a la familia. Entonces ahora con este nuevo movimiento de la familia, yo estoy muy a favor de la familia, pero ahora el movimiento nuevo de la familia es que la familia lo abarca todo y nos hemos olvidado de la individualidad, porque la Biblia nunca dice de que Dios trabaja con nosotros a través de nuestra familia. Trabaja uno a uno. Dios conmigo y Dios con mi esposa. Y a mí Dios nunca me ha pedido cuenta por mi esposa ni a mi esposa de mí. Uno a uno, es la individualidad. Pero entonces, como quiera que sea, empiezan esto. Hermano, hay que dedicarle más tiempo a la familia, acuérdate, solamente el domingo, tú. Y entonces cuando vienes a ver a aquel que estaba muy entusiasta, hizo así y se le fue el aire, como decimos. Por estos que no están comprometidos. Pero aquí pasó también. Aquí pasó. Porque María, después de todo lo que había hecho, y qué bonito, miren lo que pasa en el versículo número 4. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionó, objetó. Objetó quiere decir, se quejó. Puso una demanda. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Dice ahí el versículo 5. ¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Y dijeron algunos ahí, amén, gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Porque suena bien espiritual. Suena bonito. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que se echaba en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Te digo esto, mi hermanito, porque mira, la persona que trata de desanimar a alguien que se quiere comprometer y que se quiere entregar, lo va a hacer de una forma muy espiritual. Lo va a hacer de una forma, entre comillas, cristiana. Pero te están desanimando. Sin embargo, cuando nosotros entendemos que necesitamos comprometernos con Cristo Jesús y entregarnos. Mira, cuando nosotros nos entregamos al Señor, no solamente le entregas tu corazón, que suena muy bonito eso, pero eso, bueno, ok. No, le entregas tu corazón, le entregas tu mente porque estás ahora pensando en lo que en el Señor. Le entregas tu cartera porque ahora dices lo que el Señor, Dios me bendice a mí para yo bendecir el reino de Dios también. Le entregas tu tiempo porque uno entiende entonces de que también dentro del tiempo ocupado que nosotros tenemos que separar tiempo para venir a la casa del Señor los domingos, los días entre semana cuando tengamos la oportunidad de adorar al Señor. Porque si tú eres de los que no tienes tiempo para adorar al Señor porque tienes mucho trabajo, entonces tú no tienes suficiente tiempo. Estás demasiado ocupado si no tienes tiempo para adorar a Dios. Y en esta mañana inclusive hay varias personas que no están aquí, que nosotros sabemos, que los extrañamos y es porque están trabajando. Y yo le digo a la gente, cuando tú pones tu trabajo delante de Dios, tú no puedes mostrar compromiso con Dios. Y cuando tú pones tu trabajo delante de Dios, Dios no te puede bendecir tampoco a ti económicamente. Pero cuando nosotros decimos el día del Señor es para Dios, y yo voy a venir delante del Señor, a alabar al Señor, y cuando mi jefe me dice a mí, ¿quieres trabajar el domingo? Te lo pago doble. No, gracias. Dios me lo va a pagar triple. No doble, triple. Pero eso lo descubrimos solamente cuando nosotros tenemos un compromiso delante de Dios. Mi pregunta en esta mañana es, ¿qué decisión tú vas a tomar hoy? Si entiendes de que Jesucristo se entregó totalmente por cada uno de nosotros. Se entregó totalmente. Él no escatimó nada. Aún lo dice así la palabra de Dios. Que Jesús, y lo dije la semana pasada, Filipenses capítulo 2, dice que Jesús no escatimó. Dice que se negó. Él negó, dejó de ser el Cristo Rey, dejó su corona, dejó su capa y dice, vino a la tierra
Aún hay un canto, un himno que dice así, que Jesús vino por mí, se entregó por mí. Y no solamente se entregó en vida para sufrir el sufrimiento de la vida regular, sino el sufrimiento de muerte y muerte de cruz. Yo te quiero decir en esta mañana, mi querido hermano, de que Dios espera de que tú te comprometas. Es la única forma de que yo pueda mostrar una entrega a Cristo Jesús. Ya Cristo se entregó por nosotros, nosotros ahora nos tenemos que entregar a nosotros mismos en las manos del Señor. Y déjame decirte una cosa, cuando tú y yo nos ponemos en las manos de Dios y nos comprometemos con Dios, Dios nos usa de una forma tremendísima. Nos quedamos asombrados de qué forma Dios nos puede usar cuando nosotros nos comprometemos con Él. Te invito en esta mañana de que tú hagas la decisión y te comprometas con el Señor. Te comprometas seriamente, le entregas toda tu vida, tu tiempo, tus finanzas, tu tesoro, todo lo que tú tienes, que después de todo le pertenece a Dios y no a ti. Entrégaselo al Señor, comprométete con Cristo Jesús en el día de hoy.